Annyeong, amiguitos, yo soy Rebeca y sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Bueno, yo creo que todos nosotros, los amantes de la cultura coreana o de los K-dramas o del K-pop, alguna vez hemos pensado en estudiar coreano, pero es muy difícil saber por dónde comenzar con tantos caracteres que nunca en nuestra vida habíamos visto, o con tantas palabras o sonidos que nunca en nuestra vida habíamos escuchado, y es realmente difícil saber por dónde empezar, pero no se preocupen que el día de hoy vamos a estar hablando de eso. Les voy a contar un poquito de cómo es que yo aprendí coreano y algunos consejitos que les puedo dar para que ustedes puedan aprender coreano, así que comencemos. Bueno, como ya les dije, para mí lo más complicado fue saber por dónde comenzar. Bueno, sí, yo sabía que tenía que aprender detalladamente todo lo que ese idioma nuevo conllevaba, ¿no? O sea, aprender detalles, aprender las letras, aprender palabras, pero ¿por dónde empezaba? Y analizándolo un poquito, me di cuenta de que lo conveniente sería aprender el alfabeto primero, pues así podría comenzar a diferenciar las letras y con el tiempo entonces podría comenzar a leer palabras y frases. Siento que aprender primero el alfabeto es muy importante, principalmente por lo que ya mencioné, pues una vez sabiendo el alfabeto ya podremos saber cómo leer y escribir correctamente palabras. Con el Hangul esto es muy sencillo, pues como lo mencioné en mi video sobre la historia del Hangul, este fue diseñado precisamente para poder aprenderse en poco tiempo, entonces eso significa que el alfabeto es sencillo. Si puedo darles un consejo, sería que antes de querer lanzarse a aprender el idioma directamente, se tomen un tiempo para estudiar el alfabeto, cuántas letras tiene, cómo está compuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que en un principio puede parecer un poquito complicado, porque tiene caracteres que tal vez nunca en tu vida habías visto, o sonidos que nunca habías escuchado, pero no tengas miedo, si es algo que quieres, solo inténtalo, no es tan complicado como parece y además, sabiendo el alfabeto, lo demás es un poco más fácil. Comenzar por lo básico es bueno. Yo personalmente decidí comenzar desde lo más básico que pudiera, para así poder entender el porqué de todas las cosas. Yo soy muy curiosa, entonces a mí me interesaba saber realmente todo y mi consejo es que aprendan desde lo más básico posible. Yo sé que todos queremos comenzar desde lo más complicado porque tenemos esa idea de que así podemos aprender más rápido, pero no, grave error. Hay que comenzar por lo básico, porque lo básico es la base de todo. Basta con imaginar que un día aprendes algo avanzado y después comienzan a surgirte varias preguntas y dudas sobre este tema. Tal vez sobre por qué esa palabra se escribe o se lee así, pues lógicamente no vas a saberlo porque no lo habrás estudiado. Por eso es importante que conozcas hasta lo más básico. No te desesperes, todo a su debido tiempo. Aprende de fuentes confiables. No digo que ser autodidacta esté mal, porque de hecho yo lo soy. Sin embargo, hay que buscar fuentes confiables de las cuales aprender. He sabido de un montón de gente que comienza a aprender por YouTube y ya no saben hacia dónde ir, por dónde deben seguir. Hay un montón de herramientas de las cuales podemos aprender. Por cierto, el traductor de Google nunca es una buena opción. Existen muchísimos blogs, un montón de páginas y libros. El contenido no solo se encuentra en YouTube, chicos, hay que buscar. No hay que centrarnos solamente en YouTube. En mi caso, ocupo muchas páginas y blogs, pero la mayoría están en inglés. También tengo alguno que otro libro que si les interesa se los estaré dejando en la cajita de descripción. También hay un curso en línea por parte de la Universidad de Yonsei que es completamente gratis, pero de igual manera está en inglés. Yo me metí a tomarlo para ver de qué trataba o qué tan completo estaba y la verdad es que me gustó muchísimo. Y para comenzar está muy bien, está muy completo, muy didáctico y definitivamente se los recomiendo. Repito que todo esto se los dejaré en la cajita de descripción por si les interesa. Haz apuntes de lo más relevante. Yo pienso que es muy importante tener una libreta con los apuntes de los temas más importantes para que nos respalden. Tal vez no pongas todo el tema, pero sí lo más importante. Esto nos va a servir porque en el momento en el que algo se nos llegue a olvidar o que tengamos dudas, siempre existirán estos apuntes que nos van a respaldar. Yo, por ejemplo, tengo 3 libretas en donde a lo largo de los años he estado haciendo mis apuntes y la verdad es que me han servido mucho porque en el momento en el que algo me falta o no entiendo algo, simplemente lo busco entre mis apuntes y ahí está. Les recomiendo acomodar sus apuntes por tema y así les será mucho más fácil encontrar lo que están buscando. Estudia y aprende bien las partículas. Las partículas son algo que a mí personalmente hasta el día de hoy me han dado terribles dolores de cabeza.
Lo que yo les recomiendo es que desde un principio aprendan las partículas, cuántas son, cuáles son y cómo utilizarlas, porque esto les va a servir muchísimo, de verdad les va a ser muy útil y se van a hartar. Hártense de las partículas hasta que se las aprendan. Sé paciente, constante y disciplinado. Debemos entender que no vamos a aprender un idioma en un solo día. No se puede, es imposible. Y también tenemos que entender que no por estudiar una vez vamos a adquirir todo el conocimiento necesario para hablar coreano. Debemos ser constantes, no tomar 1 o 2 clases o estudiar 1 o 2 veces a la semana. Hay que ser constantes, hay que estudiar para poder aprender. Tomar un curso. Yo sé que no todos tenemos la oportunidad de poder pagar un curso o alguna clase, pero lo más recomendable es que si tienes la posibilidad, lo hagas. Yo personalmente comencé a aprender coreano en el Instituto Kim Se-young por parte de la Embajada de Corea del Sur de mi país. A mí me parece bastante conveniente porque los cursos son completamente gratis y con profesores nativos, así que si en algún momento hay alguna duda, siempre puedes dirigirte a ellos. No te rindas. Yo sé que en un momento puede parecer realmente difícil, pero al final les juro que vale la pena. Siempre esfuércense por ser mejores y traten de superarse a ustedes mismos día con día. Por más que las cosas se dificulten o por más que creamos que ya no podemos, siempre podemos. Creo que cada uno de nosotros conoce sus capacidades y si ustedes se creen capaces de hacerlo, van a hacerlo. Entonces solo estudien y sean muy pacientes. Sé que toma tiempo y sé que todos queremos hablar el idioma ya, pero hay que ser pacientes y no hay que rendirse. Sal de tu zona de confort. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Esto es algo que a mí me marcó y me ayudó muchísimo. Yo tengo un amigo coreano con el que solía salir muchísimo antes de la pandemia. Y muchas de las veces en las que salíamos juntos, llegábamos a salir con sus amigos, que también eran coreanos. Él sabía que yo estaba estudiando coreano en ese momento. Entonces, él les decía a sus amigos así como que no me hablaran en español, que solamente me hablaran en coreano. Y que yo tratara de buscar la respuesta sola, que yo tratara de entender lo que estaban diciendo. Ya si en algún momento yo no entendía, pues sí ellos me explicaban. Sí fue un poco frustrante porque muchas de las veces yo no entendía cuando hacían chistes o se reían, pero de esta manera yo me obligué a aprender, me obligué a entenderlos y a comunicarme con ellos de alguna manera porque tenía que hacerlo. Y fue así que yo fui aprendiendo, entonces no tengas miedo de salir de tu zona de confort. Si conocen a alguien que hable coreano o si tienen algún amigo coreano, hablen con ellos. Ustedes no tengan miedo de decirle, hey, vamos a practicar, porque la práctica hace al maestro. Y yo sé que da mucho miedo quedar como tontos o decir algo mal o incluso que nos malinterpreten cuando estamos hablando, pero yo sé que ellos siempre van a entenderlos y van a entender que tienen que practicar en algún momento. Utiliza post-its. Utilízalos como herramienta de aprendizaje y de recordatorio. Yo lo que hacía, y de hecho he sabido de un montón de gente que también lo hace, es que por ejemplo, en algún lugar u objeto pongan un post-it que indique el nombre de este objeto, cómo es que se escribe o dice ese mismo objeto en coreano, y abajo pongan una oración relacionada. Entonces, en el momento en el que yo veo ese objeto, miro el post-it y tengo una oportunidad de estudiar un poco cada vez que miro ese objeto, y de alguna manera lo vas aprendiendo y relacionando con tu día a día. Utiliza el K-pop como herramienta de aprendizaje. Algo que a mí me sirvió muchísimo fue que en ese entonces yo solía escuchar muchísimo K-pop. Entonces yo buscaba las letras en coreano y la traducción en español, y yo ya iba leyendo la letra en coreano y la traducción. De esta manera, poco a poco iba relacionando lo que iba leyendo y al mismo tiempo aprendía cómo pronunciar las palabras correctamente. Es muy importante que al momento de buscar las letras pongamos muchísima atención a lo que estamos escuchando y a lo que estamos leyendo. Y poco a poco comienzas a retener esa información. Mi consejo extra es que ya que ustedes tengan un poquito más de conocimiento, se animen a ver un drama o algún capítulo de alguna serie o de algún programa sin subtítulos y se prueben a ustedes mismos y vean qué tanto conocimiento tienen ya. Y bueno, esos son los consejos que puedo darles y que no se rindan y que si quieren hacer algo lo hagan, solo háganlo y trabajen duro, porque si de verdad tienen ganas de aprenderlo, hay que luchar y hay que trabajar duro por ello. Como les digo, pues ya sabiendo el Hangul es un gran avance y un gran paso para poder aprender el idioma. Y pues nada, eso fue todo por el video de hoy. Si el video les gustó, sería genial si me ayudaran compartiendo, dando like y suscribiéndose al canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.